¿Estás intentando estudiar fisio y no entendés nada de nada? Bueno, en Unraveling Human Physiology, o sea, desentrañando la fisiología humana, vamos a intentar que con nuestros videos entiendas un poco mejor cómo es y puedas integrar los temas de fisiología. Hoy vamos a hablar sobre qué es el clearance o aclaramiento de una sustancia en el riñón. ¿Alguna vez leíste en un análisis sobre el funcionamiento de tus riñones que medían el clearance de creatinina? Y te preguntaste, ¿qué es esto? Para entenderlo, primero empecemos definiendo qué es el clearance. Clearance o aclaramiento de una sustancia. El clearance de un soluto o aclaramiento de un soluto es el volumen de plasma depurado completamente de ese soluto por la acción de los riñones en una unidad de tiempo. Pero paremos, que primero quiero aclarar algo bien claro de esta definición que les acabo de dar. El error más común es que cuando pregunto qué es el clearance de un soluto, me digan que es la masa de soluto que es depurada por los riñones en una unidad de tiempo. No, esto no es así. Y aquí hay un punto muy importante para recordar. Recuerden, cuando hablamos de clearance de un soluto, no hablamos de una masa de un soluto, sino de un volumen de plasma depurado de ese soluto. Vamos a intentar graficar el concepto. Supongamos que tengo en un recipiente, que me representa un vaso, 200 mililitros que tienen una determinada cantidad de soluto. En este caso son 12 unidades de soluto en esos 200 mililitros. Una vez que pasa por el riñón, ese líquido sufre un clearance de 100 mililitros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestro líquido original, que si se acuerdan tenía 200 mililitros con 12 pelotitas, si pasó una hora nos van a quedar 100 mililitros sin nada de pelotitas, porque el aclaramiento son 100 mililitros por hora, 100 mililitros depurados completamente de soluto, en este caso de las pelotitas, y los otros 100 mililitros nos van a quedar exactamente igual que antes. ¿Eso quiere decir que en el plasma queda así? ¿Una parte sin nada y una parte con la misma concentración de antes? No. Este volumen que decimos que está completamente depurado del soluto es un volumen virtual, no existe en la realidad. Hacemos como que de lo que realmente está depurado, dividimos la parte que está completamente sin nada de soluto y la parte que queda como siempre. Y con eso conseguimos calcular qué volumen se depuró del todo de ese soluto. Pero entonces, ¿cómo queda en realidad la sangre una vez que se depuró del soluto en forma de pelotitas? El soluto restante se distribuye en forma homogénea en todo el volumen. En este caso, si teníamos 200 mililitros y de las 12 pelotitas quedaron 6 pelotitas, tendremos distribuidas esas 6 pelotitas homogéneamente en los 200 mililitros. Para entenderlo mejor, en vez de pelotitas, vamos a suponer que tenemos colorante representando al soluto. Entonces, partimos de una determinada cantidad de líquido con colorante azul. ¿Lo ven? Está bastante azul. Una vez que pasó por el riñón y sufrió aclaramiento, en realidad lo que vamos a tener, si sacáramos una muestra de sangre y vemos el colorante, es que está el colorante más diluido, porque una parte se depuró. Pero para poder estimar qué volumen se depuró completamente de soluto, que es lo que calculamos en el clearance, vamos a juntar todas las moléculas de colorante que nos quedan hacia un lado y
dejando un espacio libre en el volumen que le sacamos todo el colorante. Entonces acá fíjense que tenemos un espacio blanco, que es el que está el líquido depurado completamente de soluto, y un espacio que tiene el colorante en la misma concentración que tenía antes. Ese espacio blanco, que en realidad no existe, por eso decimos que es virtual, representa el volumen que depuramos completamente de solutos. A eso llamamos clearance de ese colorante, o si también lo pueden encontrar como aclaramiento de ese colorante. No se preocupen si les cuesta entender el concepto de clearance, porque es un concepto un poquito abstracto. En todo caso, les aconsejo rever esta explicación un par de veces hasta que la entiendan mejor. Pero bueno, vamos a cosas un poco más fáciles. ¿Cómo podemos calcular un clearance? Para calcular el clearance de un soluto X, vamos a tomar la concentración de ese soluto X en orina y la vamos a multiplicar por el flujo urinario para saber qué masa de ese soluto llega a la orina por unidad de tiempo. Y luego lo vamos a dividir por la concentración de ese soluto X en plasma. Como verán, el clearance nos va a quedar en las mismas unidades que el flujo urinario, o sea, unidades de volumen en función del tiempo. En general se toma la orina de 24 horas porque da menos error. Entonces, para poder calcular el clearance de un paciente, se le va a pedir la orina de 24 horas y una muestra de sangre. Ahora que entendieron el concepto de clearance, avancemos un poco más. ¿Por qué la mitad de las veces que hablamos de clearance de creatinina en particular? La creatinina es una molécula que participa en el metabolismo energético del músculo. Cuando las células musculares se recambian, parte de esta creatinina se recicla como metabolito de desecho y va a la sangre. En la sangre, como todo lo que está en la sangre, una vez que pasa en el riñón por los capilares glomerulares, se filtra y pasa al interior de las nefronas. Una vez dentro de la nefrona, la creatinina tiene la particularidad que no interactúa de ninguna manera con la nefrona. Tal como se filtró, va pasando por todos los segmentos de la nefrona hasta eliminarse en la orina. O sea que toda la creatinina que se filtró, luego va a aparecer en orina. A la masa de creatinina que se filtró lo llamamos la carga filtrada. Y a la masa de creatinina que aparece en orina lo llamamos la carga excretada. ¿Cómo calculo la masa de creatinina que se filtró en los glomérulos? Tengo que multiplicar la concentración de creatinina que hay en el plasma multiplicado por el volumen de filtrado glomerular, o BFG. Eso nos dice la cantidad de plasma que se filtra por unidad de tiempo en los glomérulos. Y para estimar la masa de creatinina que aparece en orina, tengo que multiplicar la concentración de creatinina en orina multiplicado por el flujo urinario. O sea, cuánta orina estoy fabricando en una determinada cantidad de tiempo. Si yo paso la concentración de creatinina en plasma dividiendo, me va a quedar que el volumen de filtrado glomerular es la concentración de creatinina en orina por el flujo urinario dividido la concentración de creatinina en el plasma. Pero, si se fijan, esta es la fórmula para poder calcular el clearance de creatinina. O sea, y un punto muy importante para recordar, es que puedo estimar cuál es el volumen de filtrado glomerular calculando el clearance de creatinina. Y eso es extremadamente importante porque el volumen de filtrado glomerular nos va a dar una idea de cómo está funcionando el riñón, al menos cómo está filtrando el riñón. Después toda la parte de cómo funciona la nefrona se evalúa de otra manera.
Otro datito para entender los análisis. Si se fijan en la fórmula que les expliqué, el volumen de filtrado glomerular es proporcional a 1 sobre la concentración de creatinina en plasma. O sea que también puedo estimar el volumen de filtrado glomerular viendo la concentración plasmática de creatinina. Pero ojo, esta medida no es tan exacta como calcular un clearance de creatinina, porque hay situaciones donde la creatinina plasmática puede aumentar sin que eso quiera decir que está funcionando mal el riñón. Por ejemplo, si nunca hacen gimnasia y se van durante 5 horas seguidas a un gimnasio y no paran de hacer gimnasia, probablemente sus células musculares, algunas al menos, se van a romper, liberar su contenido en plasma y si ahí se sacan sangre, la concentración de creatinina plasmática va a estar muy alta. Pero en ese caso no sería porque están dando mal el riñón. De hecho, si en ese momento se hicieran un clearance de creatinina, probablemente les daría normal. ¿Qué pasa con el clearance de una sustancia que se reabsorbe además de filtrarse? Por ejemplo, tenemos el sodio, que una vez que se filtra y pasa dentro de la luz de la nefrona, a medida que va pasando por los distintos segmentos, se va reabsorbiendo de a poco esa carga que se filtró. Entonces, como no todo el sodio que se filtró termina llegando a orina, si calculamos el clearance del sodio, nos va a dar que es mucho menor que el clearance de creatinina. O sea, que toda sustancia que se reabsorba en parte va a tener un clearance menor al clearance de creatinina. Un ejemplo extremo es la glucosa, que en un paciente sano se reabsorbe completamente y por lo tanto tiene un clearance igual a 0. Cuando la glucosa aparece en orina, en general es porque hay algún problema. El sodio, que ya les dije, que se reabsorbe, de hecho se reabsorbe casi todo y tiene un clearance muy chiquitito. Y el calcio y el fosfato, que tienen un clearance que varía de acuerdo a distintos factores, como puede ser la dieta, distintas hormonas, etc. ¿Y qué pasa con el clearance si la sustancia se secreta? O sea que una vez que se filtra en el glomérulo y pasa a la nefrona, no solo que no se reabsorbe y vuelve al organismo, sino que además dentro de las células de la nefrona, parte del contenido que no se había filtrado y quedó en sangre, pasa hacia la nefrona. Eso se llama secretarse. Por ejemplo, una sustancia que hace eso es el para-aminohipurato. En ese caso, vamos a tener más masa que llega a orina de la que se filtró. Por lo tanto, si calculamos el clearance, nos va a dar un clearance mayor al clearance de creatinina. En el caso del para-aminohipurato, interesantemente, tanto es lo que se secreta que directamente todo lo que estaba en sangre antes del proceso del filtrado, para cuando llega a la vena, todo pasó a la nefrona. Entonces, el clearance de esa sustancia nos sirve para calcular el flujo plasmático renal, lo cual, cuando estamos evaluando función renal, es algo útil. De todas maneras, como es una sustancia externa que hay que inyectarle a un paciente, no es un estudio que se haga muy frecuentemente. Y ahora sí, cuando vean los análisis que se hicieron para evaluar su función renal, espero que los entiendan un poco más. Gracias. Si te gustó este video, por favor,